Quiero presentarles, queridos estudiantes, muy buenos días y siéntense. Quiero presentarles el libro Los Miserables de Víctor Hugo, que en el mundo solamente a un hombre lo han comparado a él aquí en América Latina, llamado José María Vargas Vila. Y una vez les hablé de esto y pronto les hablaré bien acerca de este libro, no solamente su biografía, sino algunas cosas. Los Miserables de Víctor Hugo. Profe, corra, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hombre, profesor, lo que pasa es que está peleando el nieto y la hija, o la hija y el nieto, no sé, pero tienen que ver con María Mondá. Hombre, no menciones a Santa Señora, hombre. ¿Qué le pasó? Vengan acá los dos. ¿Y qué es lo que sucede? Hombre, profe, lo que pasa es que hable primero la jovencita. Sí, preséntese. Sí, yo soy Anadelia, la hija de María Mondá, profesor. Y mi hermano, prácticamente mi tío, que es hijo de ella, me dio que yo estaba más reseca que las gallinas de Juan Oroco. Y entonces yo le dije, pa' joderte, si tú te la crees que eres el putas, porque tú te crees que tienes la mondad de oro como Juan José. Hombre, pero ¿cómo se van a estar tratando ustedes así? Porque, bueno, no es extraño porque su vocabulario es así porque provienen de una santa madre mujer que es muy famosa en el barrio del Valle. Y que le dicen así, María Mondá, ustedes se criaron con un mundo de vulgaridad y de cosas, pero por eso les enseño que hay muchos libros hermosos que ustedes pueden leer para que tengan un buen vocabulario y comprendan la vida y todo. Entre eso están las Sagradas Escrituras, Los Miserables de Víctor Hugo, el estructuralismo, para comprender la historia de la política, de la economía, y adquieran una buena... por ahora siéntense y no se diga más así. ¿Cómo fue que tú le dijiste, muchacha, a él? Hombre, profesor, lo que pasa es que yo le dije que tú te crees puta porque tú crees que tienes la mondad de oro como Juan Orozco. Y entonces él me dijo, profesor, que yo estaba más reseca que la gallina de Juan Orozco. Y yo le dije, pero jodete, tú acaso la tienes de oro como el niño Flores. Y entonces el profesor casi me pega, profesor, y por eso lo voy a decir a mi abuela ahora que llega allá a mí. Bueno, no se preocupen, y desen un abrazo y escuchen la clase que vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la cuestión de un hombre que recibe un premio Nobel en Checoslovaquia, pero un año antes un colombiano lo había recibido llamado Gabriel García Márquez. Y ese libro muy importante de este hombre que llamado Milan Kundera, que también tiene otros libros más, nace en Checoslovaquia en el año de 1929 y él se afiló a lo que conocemos como el Partido Comunista en esa época. Y él nació en 1920, pero al término de la Segunda Guerra Mundial, él fue expulsado tras los sucesos de febrero de 1948. Y al ser expulsado él en 1948, después de haber sido profesor en la Escuela de Estudios Cinematográficos de Praga, y perdió tras la invasión rusa de 1968. Perdió él su carga académica, porque cuando somos los que son profesores tienen una carga de estudio, y no descansan, estudian, preparan alguna cantidad de cosas y los peligros que se ponen a veces por expresar ideas propias originales. Así como usted, profe, sí, aunque muchos me han confundido, pero no, ni idea de Garzón. Garzón tuvo otro estilo y así se diferencian los grandes escritores, poetas, por el estilo. Que un día esto les hablaré cuando
Pero vamos a ver a Milán Kundera para poder entender por qué el marxismo y Mahoma son practicables mientras el cristianismo no. Se cree que sobre la tierra no hay un solo hombre que haya practicado el cristianismo. Ni curas, ni papas, ni nadie. Nadie. Individualmente es imposible. Lo mismo, tan imposible como cumplir la ley de Dios. Y para eso se necesita una sociedad, un nuevo mundo, un futuro distinto, una transformación individual en el hombre para que pueda pasar a los estados puros de la socialización o de una sociedad que ya no necesite estar en los afanes y las agonías y las muertes y la guerra que estamos actualmente, pero para eso ahora mismo el cristianismo es insuficiente y casi nulo. Por lo tanto, se lucha con las realidades, con las estructuras ideológicas, practicables. Y con toda esa realidad es difícil. Por lo tanto, vamos a ver a este hombre llamado Milán Kundera. Vemos entonces que esa invasión rusa de 1968 y que él pierde su cargo y que sus obras fueron retiradas de la biblioteca de su país y su nombre desapareció de los manuales de historia literaria. Sucede entonces que en el año de 1975 él reside en Francia, pero en 1979 lo privan de su nacionalidad por el gobierno checoslovaco. Y como respuesta a la publicación de sus obras, donde tenemos la primera obra de Kundera llamada Broma en 1967, que luego fue traducida a varios idiomas, más o menos 10, 12 idiomas por ahí fue traducida su primera obra, y obtuvo en el año de 1968 el premio de la Unión de Escritores Checoslovacos. Luego siguieron otros relatos como Amores Ridículos, otros como Amores Risibles, otros como La vida está en otras partes en el año 1973. Tuvo también otros que le dieron el premio Medicis a la mejor novela en el año 1979, novela extranjera, y que fue publicado en Francia durante el año de su aparición, y la nueva novela de Kundera, El Bal de los Adioses, en el 1972-6. Así, de esta manera obtiene un premio que se llamó el Premio Mandela al mejor libro editado en Italia en el año de 1981. Y toda su obra mereció en Estados Unidos el Commonwealth Awards, que es un premio simultáneo por su obra dramática de Tennessee Williams, pero que anteriormente, por ahí en el año de 1980, ya lo había recibido un colombiano llamado Gabriel García Márquez. Entonces yo traigo toda esta coalición para que nosotros podamos entender que hay momentos en que no sé qué nos sucede a nosotros, pero no sabemos a veces qué perseguimos. Y eso le está pasando a los partidos políticos colombianos, eso le está pasando a nuestras estructuras económicas y políticas. Y cuando hablamos de esto de estructuras económicas y políticas, fácilmente podemos estar en el método de las ciencias estructurales. Y aquí ya tenemos que ver los problemas del conocimiento racional. Y tenemos que analizar e entrar incluso aquí algunos pensadores matemáticos como Stutzer y Bertrand Russell. Por lo tanto, de eso hablaremos poco a poco, pero lo importante ahora es darle forma a esto de que persiguen estos partidos. Porque hay formas comunes de acceso a determinadas definiciones y a determinadas cuestiones estructuralistas. Y hay actitudes típicas, tópicas, que tienden a llevar a cabo una operación que se conocería como quirúrgica.
de cara a tanto a los marxistas y sus derivaciones y a los partidos que se han levantado en la historia, como fue el mismo liberalismo. Y por otra parte, trataremos de extraer bajo estas cortezas una magna ideológica, o que se conoce como semilla racional, de estos movimientos que van a dar un resultado quirúrgico que consiste en la separación de un método de lucha y una ideología. Y en ese sentido, por eso es que es difícil que alguien en la tierra diga que realmente practica el cristianismo o que es cristiano, porque el mismo Cristo no fue cristiano. Y entonces ya eso pertenece a la religión, pero vamos a continuar con esta cuestión de por qué risa y por qué olvido. Y eso le está sucediendo y le sucede a muchas cuestiones en el mundo, en el campo político. Podemos decir que en el año de 1948 hubo un líder que era comunista que se llamó Clement Goldwyn, y que a él le gustaba salir al balcón del palacio. Era un palacio tipo barroco, ¿se acuerdan cuando vimos arte? Barroco de Praga, para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la plaza de la ciudad vieja para escucharle, y que en la historia se puede conocer como un momento crucial de la historia de Bohemia. En esos instantes decisivos en que ocurren solamente una o dos veces por cada 1000 años. Y se dice que Goldwyn estaba rodeado por sus camaradas y toda su gente. Y entre ellos estaba a su lado un tal Clement que dirigía parte de la propaganda y esas cuestiones. Y la nieve revoloteaba y hacía frío. Y Goldwyn tenía la cabeza descubierta. Entonces Clement, siempre tan atento, se quitó su gorro de piel y se lo colocó en la cabeza a Goldwyn. Luego el departamento de propaganda, que se difundió y difundía en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón, al que Goldwyn, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, hablaban a la nación. Y en ese balcón, en ese mismo balcón, comenzó lo que se conoció como la historia de la Bohemia comunista. Y hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos. Pero después, con el tiempo, más o menos 4 o 5 años más tarde, a Clement lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento, conocido como el Departamento de Propaganda, lo borró inmediatamente de la historia, y esto trajo, por lógica y por supuesto, de todas las fotografías que habían desde entonces, Goldwyn. De ahí en adelante, Goldwyn apareció en el balcón, solo, en el sitio en que estaba Clement, y aparece solo la pared vacía del palacio, y lo único que quedó de Clement fue el gorro en la cabeza de Goldwyn. Y así se van viendo las ideologías y los momentos históricos de dominio. Y así podemos entender nosotros que a veces nos parece que están pasando ya de moda el famoso liberalismo y conservatismo colombiano, que ya mucha gente que se ha instruido y no está comiendo cuentos, y por eso han visto tanto nacimiento de otros partidos y esas cuestiones. Pero que yo quiero solamente hasta ahora tocar la cuestión del gorro para poder introducirnos en el liberalismo colombiano y qué persigue. Así que llegamos a un año llamado 1971, en que estamos en esta década que comienza de 1971, ya hace bastante tiempo. Un hombre dice que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, pero quiere justificar así lo que sus amigos llaman imprudencia, y lleva cuidadosamente en diarios que guarda
la correspondencia y toma nota de todas las reuniones en las que analizan la situación y dicen sobre lo que puede hacerse. Y les explica, no haga nada que está en contra, ni nunca he hecho nada que está en contra de la Constitución. Esconderse y sentirse culpable sería el comienzo de la derrota. Y llega un momento en que realmente nace una república dominada por niños. Y así por fin se le dio la razón a los compañeros más prudentes. Y en verdad que la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero las leyes castigan todo lo que puede ser definido como subversión. Y uno nunca sabe cuándo va a empezar a gritar el Estado que tal o cual palabra lo subvierte. Por eso y he decidido finalmente a llevar los escritos comprometedores a un lugar más seguro. Y de esa manera acepta su exilio Milan Kundera, pero narra muchas cosas de aquellas épocas. Y dice que el asunto de Zdena le llamó a su ciudad, pero no consiguió comunicarse y así perdió 4 días. Hasta que dice que le prometió que lo esperara. Su hijo, que tiene 17 años, se opuso a estas cuestiones y se condujo con el brazo escayolado o dañado y no podía conducir. Tenía el brazo herido y se balanceaba colgado del vendaje, inútil e inservible para cambiar la velocidad del auto. Y por un momento vacilaba en el volante. Y así podemos decir que un primer capítulo de análisis de Milan Kundera en su libro, donde también a una personaje que fue obligada al exilio y a trabajar como camarera. Ella lucha desesperadamente contra el olvido que empieza ya a difuminar el recuerdo de su esposo muerto y a todas luces irreemplazable. Pero la historia de esta exiliada tan hermosísima contiene 2 verdades fundamentales, que son la experiencia trágica de Praga y la de la vida en el mundo occidental, sometida a la perspectiva escética de este autor llamado Milan Kundera, quien recibe un premio en 1981 y que un colombiano llamado Gabriel García Márquez ya lo había recibido en 1980. Por lo tanto, así podemos empezar esta primera parte para dar 2 o 3 clases acerca del estructuralismo de Mario y Mahoma en las realidades históricas y cambio, y a veces lo inútil del cristianismo. Y por eso es que la nieta de María Mondá le digo al muchacho: ¿y tú qué? ¿Tú acaso tienes esto? ¿Tienes los huevos de oro como Niña Flores? Y entonces por eso le digo: ¿y tú estás más reseca que la gallina de Juan Orozco que andan ayunando para guardarle la platica al pastor? Continuaremos en la próxima para poder entender estas cosas con el profesor Robinson. Y no me confunda con Garzón o algo, porque ese hombre fue grandioso.